La Biblia nos presenta la historia de dos huertos. Tenemos el huerto del Edén y el huerto de Getsemaní. En el primer huerto, Adán sufrió una terrible caída. En el segundo huerto, Jesucristo fue levantado. En el primer huerto, Adán se escondió de Dios. En el segundo huerto, Jesucristo buscó su rostro. En el huerto del Edén, Satanás llevó a Adán a un árbol que lo llevaría a la muerte. En el segundo huerto, nuestro Señor Jesucristo fue a un árbol que nos lleva a la vida. Satanás el diablo no pertenecía al huerto del Edén. Tampoco fue invitado. Es por eso que se arrastró, se deslizó como una serpiente en el huerto de Dios. Y ya conocemos las consecuencias. De la misma manera, estimado oyente, Satanás el diablo hasta el día de hoy se desliza en el huerto de tu vida, en el huerto de tu matrimonio, de la relación con tus hijos, en el huerto de tu trabajo, etcétera, etcétera. Incluso Satanás hasta el día de hoy se desliza en el huerto de la vida de tus hijos. Y muchos de nosotros, muchas veces, ni cuenta nos damos. Te tengo una muy buena noticia. Satanás el diablo intentó ingresar en el huerto donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo, allá en Getsemaní. Y quiero leerte lo que dice la Escritura, Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 3. Dice así: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Fue allí donde intentó ingresar en el segundo huerto, en el huerto de Getsemaní, donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quieres saber lo que ocurrió allí? En primer lugar, tenemos que considerar lo siguiente. En este segundo huerto, nuestro Señor Jesucristo aparece en el momento preciso. Aparece en el momento preciso y habla. ¿Y qué debemos considerar? Que cuando nuestro Señor Jesucristo aparece y habla, Satanás retrocede y cae ante su presencia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní. Recordemos el texto que acabamos de leer en el Evangelio según San Juan. Judas se presentó con una compañía de soldados y con algunos alguaciles del templo, enviados por los jefes principales de los sacerdotes y de los fariseos. Te voy a compartir un poco de cultura bíblica. Recordemos el texto que acabamos de leer en el Evangelio según San Juan. Judas se presentó con una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fueron armados con linternas, antorchas y con armas. Vamos a compartir qué significa esta palabra en su lengua original: compañía de soldados. Este término se traduce del griego espeira y tiene tres posibles significados. Quizás se refiere a la corte romana de 300 hombres, o a lo mejor se refiere a la caballería y a la infantería, que entre las dos totalizan 1900 soldados, o tal vez describe un destacamento conocido como un manípulo compuesto de 200 hombres. Y esto es totalmente sorprendente, porque nosotros siempre hemos tenido la impresión o la idea de que para arrestar a nuestro Señor Jesucristo despacharon un puñadito de soldados. Pero no, mis queridos hermanos, estimados amigos, no, mínimo despacharon 200 hombres para arrestar a un carpintero solo con sus 11 amigos. ¿Qué le parece? Y no te olvides que también estaban los alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos. Amigo, estos eran la policía del templo.
Tenían la tarea de resguardar los lugares sagrados del templo durante los días de más actividad en el año. Lo que trato de decirte es que sin duda alguna tienen que haber sido los mejores de Israel, los mejores. Y allí también estaba Judas, un miembro del círculo íntimo. Satanás el diablo no solo reclutó a los mejores soldados, sino que también se infiltró en el gabinete de Jesucristo. ¿Sabes qué? El infierno estaba de fiesta. El infierno estaba celebrando. Satanás el diablo había sellado todas las salidas, pero había algo que él desconocía. En este segundo huerto, Jesucristo no pretendía escapar. Jesucristo no quería salir huyendo. En el primer huerto, Satanás el diablo aparentemente tuvo una gran victoria. Llevó a Adán, al hombre, a su caída. Intentó ingresar en el segundo huerto con todo un ejército en Getsemaní, pero experimentó un terrible y exhibido fracaso. En el primer huerto Adán se escondió. En el segundo huerto nuestro Señor Jesucristo no fue a esconderse en medio de los árboles. Y entonces cuando Satanás llegó al segundo huerto, no encontró a un cobarde, encontró a un conquistador. Y es ahí donde se forma el diálogo. ¿A quién buscáis? La Escritura es clara. Nuestro Señor Jesucristo se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Y por segunda vez les preguntó: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Volvieron a responder. Primero habla el maestro y el ejército responde. Entonces Cristo les dice: si me buscáis a mí, dejad que los demás se vayan. Esto es notable. Estaban parados a escasos metros de nuestro Señor Jesucristo y no lo reconocieron. Ni siquiera Judas se dio cuenta quién estaba delante de él. Y esta verdad maravillosa es notable, porque nos enseña que nuestra relación con Cristo es más que una cuestión de vista. Es algo del corazón. Estás parado frente a frente con Jesucristo y no lo reconoces. Esto es más que vista. Esto es algo del corazón. Y cuando la Escritura dice que Cristo les respondió: yo soy, todos retrocedieron y cayeron a tierra. Esto es maravilloso. El ejército más poderoso del mundo, el ejército romano, los mejores policías del templo, se convierten en la policía chistosa de las películas antiguas. Imagínate un efecto dominó. Yo soy, todo retrocediendo, de adelante para atrás en efecto dominó, en medio de ruidos, espadas, escudos y antorchas. Una sola palabra de Jesucristo y el ejército más poderoso del mundo se desbarata. Una sola palabra de Cristo y Satanás calla ante su presencia. Una sola palabra de Jesucristo y el ejército más poderoso del mundo se derrite como la cera. Estimado oyente, una sola palabra de Jesucristo y todo cae y se derrumba delante de él. Buscamos a Jesús Nazareno, Cristo diciendo: yo soy, y todos retroceden y caen a tierra. Y esa potente autoridad de nuestro Señor Jesucristo fue ejercida en ese momento dentro del huerto de Getsemaní para que se cumpliese la Escritura, o lo que él había dicho en su oración: de los que me diste, no perdí ninguno. Y eso tú lo encuentras en San Juan capítulo 18, verso 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, ¿dónde? En su oración: de los que me diste, no perdí ninguno. La autoridad de Cristo fue ejercida para guardar a su círculo íntimo, a sus discípulos, porque el plan del gran maestro era ir a esa cruz. Jesucristo sabía todo lo que le sobrevendría. Capítulo 18 de San Juan, en los primeros versos, nos dice que Cristo ya todo lo sabía. Él es todo conocimiento. Por supuesto que sí. Pero lo que quiero compartirte
en este extracto, en este devocional, es lo siguiente: una sola palabra de Jesucristo y el ejército y la fuerza más poderosa del mundo se derrite como la cera, como la cera. ¿Qué es aquello que te atemoriza? ¿Qué es aquello que te tiene lleno de turbación? Invita a Cristo, invítalo al huerto de tu vida, al huerto de tu matrimonio, al huerto de tus hijos, cuando se encuentren en su habitación, donde Satanás procurará entrar como una serpiente, arrastrándose en la vida de ellos hasta enrollarlos en su cuello. Invita a Jesucristo al huerto de tu vida y Él lo recuperará. Me despido, soy tu hermano Esteban Fuente Alba. Bendiciones. Chao.